Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes, ahora en su nuevo horario, aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 12:30. Hoy tenemos un programa realmente cargado de información y en un momento crucial, además, tanto para la interna del oficialismo como para la coyuntura económica internacional. Estamos en la noche de un día realmente agitado para los mercados. A algo de lo que venimos hablando desde octubre, noviembre del año pasado, que es la sequía, la muy severa sequía, la más grave de este siglo, que va a recortar casi a la mitad la cosecha de los principales cultivos de exportación de la Argentina. Esto es maíz, trigo, soja y girasol. A eso ahora se le suma un tembladeral financiero internacional. Y no sabemos todavía qué profundidad tiene ese tembladeral. El viernes la noticia fue que cayeron dos bancos, uno vinculado a las startups tecnológicas de Silicon Valley, el Silicon Valley Bank, de hecho uno de los 20 bancos más importantes de Estados Unidos, que perdió una cuarta parte de sus depósitos en cuestión de un par de horas. La velocidad de las transacciones ahora con el celular, que cualquiera puede sacar sus depósitos en cuestión de minutos, segundos, se sumó al pánico que generan las redes sociales y, bueno, potenció hasta una velocidad inusitada una bancarrota muy parecida a la de Bear Stearns allá por 2008. ¿Se acuerdan ustedes? El primer gran banco que cae como coletazo de la crisis de las hipotecas norteamericanas. ¿Por qué debería importarnos esto? Bueno, primero porque si no fuera por lo inadecuado de la metáfora, tendríamos que decir que es sobre llovido mojado, ¿no? Porque estamos hablando de una crisis que se suma a los factores que meten incertidumbre en la economía argentina para este 2023, realmente muy incierto. Pero además, porque esto puede ser una bisagra a nivel mundial, para el capitalismo mundial. Y ahora vamos a ver por qué, porque vale la pena tomarse unos minutitos para intentar entenderlo. El que entró en bancarrota el viernes, además del banco de Silicon Valley, fue el Silverline, otro banco importante, muy especializado en criptomonedas. Y hoy se sumó otro. Hoy, a pesar de que el fin de semana el Tesoro, la Reserva Federal arbitraron un montón de mecanismos de rescate para intentar evitar un colapso tipo 2008. Bueno, hoy entró en bancarrota otro más. Y también tiene que ver con las criptomonedas. Atención a esto. ¿Qué es lo que pasó a nivel mundial? Lo que pasó a nivel mundial es que se terminó la plata dulce. Durante todo este siglo, desde la salida de aquella crisis que generó en su momento el colapso de las Torres Gemelas, pero sobre todo después con la crisis de 2008, lo que hubo como respuesta de los bancos centrales de los países ricos fue un festival de emisión de dólares, de euros, de yenes y de otras monedas. Esto hizo que durante todo este tiempo, para el que pudiera endeudarse, la plata fuera muy barata. Y así fue como las grandes tecnológicas, las plataformas, los famosos unicornios, se convirtieron en empresas mucho más grandes que las tradicionales empresas automotrices, petroleras, bancos, que hasta principios de este siglo eran las más grandes del mundo. ¿Por qué digo que la plata dulce fue lo que marcó esta época? Bueno, porque esas plataformas, pensá en Amazon, pensá en Spotify, pensá en Mercado Libre, son compañías que trabajan en base a Big Data, al manejo de grandes cantidades de datos y al funcionamiento de algoritmos. Para que esos algoritmos aprendan lo suficiente y para que las cantidades de datos sean lo suficientemente grandes, estas empresas durante mucho tiempo tienen que perder guita. Y lo que pasó en el loco capitalismo de estos últimos años es que hubo esa guita. Y una empresa, como alguna de estas plataformas que te nombré, que dijera, yo por 10 años no voy a entregar dividendos, solamente voy a crecer y ustedes que son accionistas se pueden hacer ricos comprándose un cachito de mi empresa. Bueno, eso hizo que ese modelo de compañías sean las que
pasen a mandar en el capitalismo mundial. Eso es lo que se está rompiendo. ¿Por qué se está rompiendo? Porque el año pasado, con la irrupción de la inflación a caballo de la guerra dispara costos de todo tipo y aumenta la inflación en los países ricos, genera una respuesta que es la única que hasta ahora llevan adelante los países ricos cuando hay inflación, que es subir las tasas de interés. Eso nos perjudica doblemente. Primero porque le tenemos que pagar mucho más al Fondo Monetario y a otros acreedores privados. Y segundo, segundo, que esas tasas de interés, además, hacen más atractivos los mercados de los países ricos, en detrimento de países como el nuestro o de inversiones en países como el nuestro. ¿Se entiende hasta qué punto es importante lo que está pasando estas semanas a nivel mundial? No porque haya dejado de ser importante la sequía, las heladas, el granizo, todo lo que recortó en casi 20.000 millones de dólares la cantidad de divisas que va a entrar al país. Pero es importante también porque se agrega como factor de incertidumbre y termina de derretir un acuerdo con el Fondo Monetario que ya nació muerto el año pasado. Pocos te lo decían entonces, muy pocos, porque no era funcional ni a uno ni a otro lado de la grieta. Hacía falta leerlo para entender por qué nacía muerto ese acuerdo. Y ahora vamos a eso. Ahora, este acuerdo del que se cumple un año, este viernes la aprobación parlamentaria fue el 17 de marzo, o sea, este viernes se cumple un año, se metió en el corazón de la interna del Frente de Todos. Y al parecer va a ser el eje sobre el cual se van a diferenciar las distintas corrientes internas y también va a ser el eje sobre el cual se va a estructurar la candidatura para este año electoral. Las candidaturas, pero sobre todo la candidatura del oficialismo. ¿Qué dijo hoy el Fondo Monetario después de 20 días de demora? Porque había anticipado hace más de 2 semanas el ministro Sergio Massa que esta revisión, la cuarta, se iba a aprobar. Dijo esto, le hizo 3 tirones de orejas a Sergio Massa. El primero, sobre tarifas. Dijo, las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y de los comerciales a fines de este año. ¿Qué encierra este parrafito del comunicado que sacó hoy el Fondo Monetario? Una queja porque al final Massa y la secretaria de Energía, Flavia Rollón, habían amagado con endurecer la segmentación y los aumentos de tarifas para bajar más los subsidios y al final lo sacaron atenuado, asustados por la inflación de fines del año pasado y principios de este. ¿Qué es lo segundo que le hace como tirón de orejas el Fondo Monetario al ministro Sergio Massa? El tema del gasto y algo muy puntual. Vale la pena recordar también cuando decíamos que el fondo, una vez que entra, cogobierna hasta en el más mínimo detalle. Y fíjate lo que le dice respecto de la moratoria previsional que se aprobó hace 10 días en el Congreso de la Nación, en diputados. Ya se había aprobado en el Senado a mediados del año pasado. Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos. Al Fondo Monetario le resultó inesperada la votación de la moratoria que va a permitir que se jubilen 800.000 personas, en su mayoría mujeres, sin los aportes suficientes para jubilarse a pesar de tener la edad. El Fondo Monetario es enemigo de las moratorias y ahora te voy a contar algo a propósito de esto que ya había advertido antes. Tercer tirón de orejas, dólar soja y recompra de bonos. Dice el comunicado de hoy del fondo, que es en su redacción muy imperativo, las autoridades se comprometen a no usar reservas internacionales ni emitir instrumentos de deuda externa de corto plazo para intervenir en mercados cambiarios paralelos. Es lo que viene haciendo. Pero además de retarlo por eso, le dice lo siguiente: las medidas cambiarias administrativas temporales no deben ser un sustituto de una política macroeconómica sólida. Esto es,
no le sigan dando más pesos por dólar a los exportadores de soja o de Malbec o de lo que sea, que ya le dieron a varios, sino que lo que tiene que hacer es devaluar para todos. Algo que en su acuerdo, en su principio, en su letra original, el acuerdo establecía. Cristina Fernández de Kirchner se refirió a esto el viernes pasado en un discurso relativamente breve para lo que fueron sus últimos, pero muy teledirigido a discutir este acuerdo con el fondo, algo que hasta ahora no había pasado. Hace un rato, la Cámpora sacó un comunicado a propósito de esta publicación del Fondo Monetario que salió hoy a eso de las 5 de la tarde. Y lo que dice el comunicado de la Cámpora es que es claro que nada de lo que anunciaran el Fondo Monetario Internacional y Alberto Fernández en enero de 2022, con apoyo de Mauricio Macri, quien felicitó al Congreso argentino tras la votación del acuerdo con la guerra ya iniciada, sucede ni sucederá. Dijo el presidente, escuchen esto, es un comunicado de la Cámpora, hace un ratito. Dijo el presidente que teníamos la soga al cuello y que se había encontrado un camino. ¿Es este el camino? Se pregunta la agrupación que conduce el hijo de la vicepresidenta. De vuelta, el Fondo Monetario en el eje de la interna oficial. Algo que hasta la semana pasada, hasta el discurso de Cristina, no había pasado por lo menos explícitamente. Sí, se había insinuado esa diferencia en la votación hace un año, pero después se había dirimido todo esto muy discretamente, sobre todo cuando Massa empezó a pilotear el acuerdo y aplicar los ajustes que reclamaba el Fondo Monetario. De esto no se quejó en voz alta hasta ahora el kirchnerismo. Tampoco lo hizo explícitamente el viernes ni en este comunicado respecto de Sergio Massa. Sí respecto del Fondo Monetario. Hay que ver cuánto tarda, ¿no? Porque un poco una cosa lleva a la otra y es lo que pasó con Martín Guzmán a medida que se acercó el momento en el que el exministro cerró ese acuerdo también con el fondo. Ahora, fíjate vos hasta qué punto era incumplible el acuerdo de Macri y hasta qué punto también se convirtió en incumplible este acuerdo, el del año pasado, el de Guzmán, Alberto Fernández y el oficialismo que lo votó en el Congreso. Acá tenés el perfil de vencimientos del acuerdo original y del acuerdo renegociado. El acuerdo original establecía estos pagos. En 2020 unos 1.600 millones de dólares, en 2021 unos 3.000 y pico de millones, en 2022 18.000 millones y en 2023 19.000 este año. Esto era absolutamente impagable, era imposible. No con sequía, sin sequía, era imposible que Argentina junte esta cantidad de dólares para devolver en tan poco tiempo los 45.000 millones que había recibido Macri y que dejó fugar en cuestión de menos de un año. Ahora, esto renegociado, esta es la filmina, el PowerPoint que mostró en su momento Guzmán como logro por haber achatado esa curva de vencimiento. Fíjense ustedes, los vencimientos para todos estos años que vienen, de todos modos, rondaban los 8.000 millones de dólares por año. Y en este contexto es absolutamente inviable pagar siquiera lo que asoma en 2026. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay. Sencillamente no hay. Incluso el propio fondo le dice, los pocos dólares que pudiste juntar, los del dólar soja, pagándoles más las reservas, no lo hagas más. El viernes en su discurso, la vicepresidenta mostró un cuadro bastante más complejo, que es el cuadro de vencimientos de todos los sectores. Claro, es de doble entrada, es difícil de entender, es medio esquivo. Ahora, la verdad que año a año, este año, entre vencimientos de intereses, de capital, con el Fondo Monetario, con acreedores privados y demás, fíjate lo resaltado. Hay que pagar 15.000 millones, 10.000 millones, 19.000 millones, 23.000, 25.000. Esos son los próximos años. ¿Por qué? Y bueno, porque se agregaron los intereses que te digo subieron por la crisis financiera global
se agregaron los vencimientos con los acreedores privados, que renegoció también Guzmán, y ahora se agregan estos vencimientos, los que empiezan a caer de capital, de las primeras cuotas. Claro, este acuerdo es impagable porque fue el mayor préstamo que le dio el Fondo Monetario a ningún país nunca en su historia. Fíjate vos el ranking, el top 10 de los préstamos más cuantiosos que hasta ahora le dio el Fondo Monetario a sus países miembros. En su otorgamiento inicial, porque desembolsó 45, pero dio 57.000 millones. Eso es más de lo que le asignó a Grecia en 2010. Grecia tuvo el paquete de ajuste más prolongado y doloroso de la historia de los ajustes del fondo. Es superior a lo que le dio a Brasil durante la pandemia. Es superior a lo que le dio a México con el tequila, a Turquía cuando se cayó su moneda a principios de siglo, a Argentina antes del colapso de la convertibilidad, a Ucrania en 2008, a Rumania, a Hungría y a Ucrania en esta última fase, cuando empezó a intentar sostener al gobierno después del inicio de las hostilidades en 2013 con Rusia. Es el mayor acuerdo en términos de plata, el mayor préstamo del Fondo Monetario, por lo cual es lógico que sea muy difícil de pagar. Ahora, te dije que Cristina se refirió abiertamente por primera vez a esto, y lo hizo además evocando un discurso que ya dio cuando anticipaba que el año pasado podía haber un importante crecimiento, pero que se lo podían quedar 4 vivos. ¿Cómo lo hizo? Así.